Bienvenidos amigos y amigas a una nueva semana de verdades que liberan. El Señor siga bendiciendo a cada uno de ustedes que fielmente nos siguen a través de este espacio en TV La Verdad, canal online, canal mundial, donde podemos compartir este tiempo con la palabra de Dios. Tanto a las 8 de la mañana como a las 5:30 de la tarde, usted nos puede ver a través de TV La Verdad. Quiero compartir hoy un tema que tiene que ver con la salud. Hace una semana atrás estuve en un hospital visitando a una persona que sufrió un accidente, y cuando estaba en la parte de afuera donde llegan las ambulancias, yo estaba comiendo algo, pero de pronto sacaron a una persona que estaba totalmente, todo su cuerpo había sido quemado, al parecer con agua caliente, con vapor. Tenía lacerado casi todo su cuerpo. Lo que me llenó de tristeza y de indignación fue cómo estas personas lo subían a la ambulancia. Él mismo tenía que caminar, estaba semidesnudo, solo con una bata, su parte de atrás se veía todo. Y hacían que él mismo camine y suba a la ambulancia. Cuando podían llevarlo en la silla de ruedas por la parte de atrás, le hicieron subir por la parte de adelante. A esta persona no le habían puesto, aunque sea una crema o algo, no le habían puesto esas vendas para quemaduras, nada de eso, y así lo estaban trasladando en ambulancia, quién sabe a qué lugar. Sé cómo tratan a los quemados porque mi madre fue enfermera, ahora está jubilada, y sé cómo se le da los primeros auxilios a una persona que está con quemaduras. Pero a él no le habían hecho nada, simplemente lo estaban trasladando a otro hospital de una manera, podríamos decir, inhumana. Bueno, cuando vi a este señor me dolió mucho, y experimenté también algo, el no poder comer o seguir comiendo cuando vi sus laceraciones, cuando vi lo que él estaba pasando. Y eso me llevó a pensar cómo sería en la antigüedad, cuando había una enfermedad parecida que se llamaba la lepra, y estas personas caminaban por lugares apartados con sus cuerpos llenos de laceraciones, llenos de tal vez de sangre, de pedazos de piel caídos, y era algo realmente espantoso, algo realmente terrible. Hoy casi ya no se escucha de la lepra. Creo que la medicina ha llegado a un nivel en que puede controlarla, no sé si curarla, pero muy poco escuchamos o conocemos esta enfermedad. Pero al ver a esta persona quemada, pude visualizar cómo serían aquellas personas que tenían lepra. También visualizaba cómo se habrá sentido este señor con estas quemaduras. Y me llevaba a pensar también en cómo será el infierno, las personas que van a ese lugar a quemarse y por toda la eternidad. La lepra en la Biblia es sinónimo también del pecado. Esta terrible enfermedad que lleva a las personas a la condenación eterna. Esta terrible enfermedad del pecado que nos separa de Dios. En la Biblia el asunto de la lepra era tan serio que encontramos 2 capítulos enteros solamente para hablar acerca de la lepra y de cómo tratar con ella. Era considerada una enfermedad de impureza y que contaminaba incluso a las personas. Tenían que vivir alejados para no contagiar a otros. Era muy contagioso. En el libro de Levítico, en el capítulo 13, encontramos las leyes acerca de la lepra. Y dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote y a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote la reconocerá
y le declarará inmundo. Y en todo este largo capítulo encontramos algunas cosas interesantes. Las personas podían adquirir lepra incluso por una quemadura de fuego que fue mal curada y donde se infectó esa quemadura. También por llagas en la cabeza o en la barba o manchas blancas en la piel. También hablaba de la posible situación de lepra cuando a una persona se le caía el cabello. Tenían que revisarle los sacerdotes para identificar si era una situación de calvicie o era solamente una situación que decaía el cabello o tenía lepra. Los sacerdotes tenían el trabajo de mirar y examinar a la persona para descartar o para afirmar si tenía lepra. Cuando esta persona era declarada un leproso, era declarada que lo que él tenía en su piel realmente era lepra, eran alejados de las personas, alejados de las viviendas, de los campamentos, para no contagiar a otros. Dice en el libro de Levítico, capítulo 13, versículo 45, y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Qué tremendo lo que dice aquí. Y el leproso en que hubiere llaga de lepra, dice, llevará sus vestidos rasgados. Es decir, los reyes, los sacerdotes, la gente cuando escuchaba una blasfemia contra Dios, rasgaban sus vestidos en señal de espanto y en señal de humillación. Y ellos dicen que el hombre que está leproso debe llevar sus vestidos rasgados en señal de humillación, pues la lepra era considerada un pecado contra Dios. Muchos creían que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo podemos ver indicios de esto, que cuando una persona tenía una enfermedad, muchos decían, bueno, este tiene que haber pecado, algo ha hecho esto. Una vez le preguntaron a Jesús, Señor, ¿pecó este o sus padres? Porque siempre relacionaban alguna enfermedad con el pecado. Y Jesús le dijo, ni él ni sus padres, sino para que Dios sea glorificado en la vida de aquel hombre. Entonces ellos siempre relacionaban una enfermedad con el pecado. Y por eso es que este hombre tenía que tener rasgados sus vestidos. La cabeza descubierta, no tenía que cubrirse la cabeza, porque al hacerlo podía pasar desapercibido frente a las personas. No, él tenía que tener la cabeza descubierta para que la gente vea que él tenía lepra y se alejen de él. Los judíos tenían la costumbre de cubrirse la cabeza, la cara por el sol, por el desierto. Pero estos hombres no podían hacer esto. Tenían que tener descubierta la cara, la cabeza, para que se pudiera identificar que era un leproso y que tenía que estar alejado de las personas. También dice que embozado pregonará inmundo, inmundo. Embozado, ¿qué significa embozado? Con un bozal, es decir, tapado su boca. Podríamos decir que consideraban a esta enfermedad como una enfermedad aeróbica también, que podría contagiarse si la persona escupía o hablaba, como por ejemplo las personas que trabajan con la gente que tiene tuberculosis, tienen que estar cubiertos, embozados, y estos hombres tenían que hablar o gritar tapados la boca con un paño, diríamos como una especie de bozal, y tenían que pregonar inmundo, inmundo. Se los consideraba inmundos. ¿Qué significa una persona inmunda? Una persona que está en un estado de impureza. Una persona que no puede entrar al santuario de Dios. Que no podía entrar al lugar donde se adoraba a Dios. Porque profanarían el santuario del Señor. No tenían acceso al templo o al tabernáculo. No tenían acceso a la gente, a una casa, a un hogar. Tenían que vivir en lugares muy apartados. Y tenían que vivir solo. Dice, todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Entre estas leyes de la lepra,
podemos ver entonces lo difícil que era la vida de un leproso. Vivir marginado, tal vez discriminado, rechazado por la sociedad, esperando que gente o familia, alguien le lanzara alimentos para que pudieran comer. Ellos se paraban muy de lejos a pedir comida. Recuerde usted cuando vino 10 leprosos donde Jesús y desde lejos le dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. No podían acercarse a Jesús. Una vez Jesús se acercó y tocó a un leproso y lo sanó. Y la gente se espantó. ¿Cómo es que Jesús toca a un hombre impuro? ¿Cómo es que Jesús toca a un hombre leproso? Sí, porque Él vino a limpiar el pecado. Él vino a salvarnos, a no rechazar, ni discriminar, ni marginar a nadie, sino más bien a acercarnos a Dios. Vemos también que la lepra no solamente contagiaba a las personas, también se podía encontrar lepra en un vestido, en una urdimbre o trama de lana o de lino, dice, o cualquier obra de cuero, y estos tenían que ser quemados si se verificaba que en verdad era lepra que había caído en esa tela, urdimbre o cuero de lana o de lino, la tela, y tenía que ser quemada, no podían ser ya utilizados. Asimismo, podemos ver que podían encontrar lepra también en las paredes de una casa. Dios podía mandar, dice, esa plaga a una casa y contaminarla con lepra como castigo a la familia que vive ahí. Esa casa tenía que ser así mismo, los sacerdotes iban, verificaban, raspaban la pared, sacaban esa parte, lo cubrían con un lodo nuevo, pero si volvía a aparecer la lepra, tenían que destruir esa casa, tal vez quemarla, incendiarla y los escombros botar en un lugar muy apartado. Entonces podemos decir que usted podía encontrar la lepra en las personas, en la ropa, en los vestidos y también en las paredes de las casas. Y tenían que ser considerados impuros y ser descartados, ser desechados a un lugar muy lejos, ser destruidos. También vemos que cuando una persona era considerada leprosa, tenía que salir del campamento y cuando era curado, pasar por un proceso de purificación. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, estoy en Levítico capítulo 14, versículo 1, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Habían casos en que esa lepra que era incurable, muchas veces Dios sanaba a las personas. No podríamos decir que era alguna medicina o era algo, sino realmente Dios el que sanaba a estas personas. Y cuando eso sucedía, dice, ellos venían al sacerdote. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifique, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grano e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Mire todo el proceso que tenían que seguir. Y dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo, tenía que cortarse todo el cabello, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Miren el proceso que tenía que pasar un leproso. Cuando María, hermana de Aarón y de Moisés, murmuró junto con Aarón contra Moisés, ella quedó leprosa. Aarón no quedó leproso porque tenía la unción sacerdotal sobre él, la vestidura sacerdotal con el aceite ungido. Pero en cuanto Aarón se sacó los vestidos, vemos que quedó muerto ahí en el monte donde su hijo se puso sus vestidos sacerdotales. Pero María quedó leprosa. Y cuando Moisés ora por María, Dios perdona a María, pero le da la orden que se quede 7 días fuera del campamento. Esos 7 días el pueblo de Israel no pudo avanzar,
porque tenían que esperar a María. Después de 7 días, María entra de nuevo al campamento y ellos continúan su marcha. 7 días tenía que estar separado, aún después de su purificación, el leproso. De esta manera podrían también corroborar de que no ha regresado la enfermedad sobre él, sino que en verdad está sano. Dice, y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, sus cejas, de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. También dice que tomará el 8º día 2 corderos sin defecto y una cordera también dice, y eso lo ofrecen como sacrificio. Miren, había que, aparte de las aves, sacrificar un cordero. Y también dice, asimismo el sacerdote tomará del loc de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Y lo que queda del aceite, dice, que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Aparte que había un sacrificio de sangre, también el hombre que era curado de lepra era ungido con aceite, declarado que estaba ya limpio, y entonces podía recién ingresar al campamento, ingresar donde habían personas. Esas eran las leyes que Dios había establecido para las personas, cosas o lugares que hayan sido contaminados con la lepra, y asimismo el proceso de purificación que tenían que seguir. En el libro de Deuteronomio capítulo 24 versículo 8, el Señor les resalta a ellos el cuidado de observar diligentemente todos los principios que tenían que seguir en cuanto a la lepra, pues era considerada, aparte de una enfermedad muy contagiosa, muy peligrosa, incurable, también una situación de impureza física y espiritual. Y decía el Señor, yo camino en el campamento de Israel, yo habito en medio de Israel, no debe haber nada impuro dentro del campamento. Y un leproso era considerado una persona impura, inmunda, que contaminaba el campamento, y eso producía celo en la presencia de Dios. Dios es un Dios celoso y Él no quiere encontrar nada inmundo, nada impuro dentro del campamento. Podemos ver entonces, como les decía, que una de las cosas que tenían que hacer los leprosos es que para ser declarados limpios, los que habían sido sanados, tenían que ir donde el sacerdote y presentar estos sacrificios. En el libro de Lucas, capítulo 17, podemos ver que en el versículo 14, cuando estos leprosos le dicen a Jesús, Señor, ten misericordia de nosotros, Jesús no va, no ora por ellos, no los toca, sino simplemente les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras ellos iban, fueron sanados. Ellos creyeron en la palabra de Jesús, y mientras caminaban, fueron sanados a mostrarse al sacerdote como declaraba la ley. Pero uno de ellos regresa a Jesús, y este era samaritano. Imagínense. Los otros eran judíos, así que tranquilamente podían ir al templo o a la sinagoga y mostrarse al sacerdote, y el sacerdote los iba a declarar limpios, y bueno, continuaban con su vida. Pero este samaritano, los samaritanos no tenían acceso al templo, los samaritanos eran aborrecidos por los judíos, los samaritanos eran despreciados, eran marginados, discriminados. Y si este samaritano hubiera ido y se hubiera presentado ante el sacerdote, no lo hubieran aceptado, ni lo hubieran declarado limpio, le hubieran dicho, lárgate. Por eso él regresa a los pies de Jesús y a darle gracias y a glorificar a Dios, porque Jesús lo había sanado. Qué maravilloso es eso. Podemos ver entonces que Jesús respeta la ley, por eso dice, yo vine a cumplir la ley y hacerla cumplir. Y les dice a estos hombres, vayan, muéstrense al sacerdote, así como Moisés lo ordenó. Y ellos fueron e hicieron eso. Pero solo uno regresó a decirle gracias. ¿Por qué regresó? Porque él no tenía acceso a los sacerdotes ni al templo. Pero él tuvo acceso, no a los sacerdotes, no a la religión, no al templo.
Él tuvo acceso al gran sumo sacerdote, a nuestro gran intercesor, que es Jesucristo mismo, aquel que más adelante iba a dar su vida por aquel leproso. Así que si usted es una de las personas que no tiene acceso a los sacerdotes, a un templo, a la religión, venga a Jesucristo. En Él tiene libre acceso al trono de la gracia. En Cristo usted tiene acceso directo a Dios. Tal vez no tenga acceso a ninguna religión. Hay religiones que cuando una persona ha hecho algo malo, lo desechan. Hay religiones que, hay una religión por ahí que recién está aceptando a los divorciados dentro de su congregación. Antes los tenía fuera como gente perdida ya a los divorciados. Ahora esa religión los está aceptando. Hay otra religión que cuando uno de sus miembros comete algún pecado, lo discriminan, lo rechazan, no le saludan, no le hablan, pensando que los va a contaminar, sin entender que Dios nos mandó a restaurar al caído. Bien dijo el pastor Adrian Rogers, muchas veces estas congregaciones, estas religiones, son como un ejército que fusila a sus heridos, en vez de restaurarlos. Pero si usted viene a los pies de Cristo, no necesita una religión, no necesita sacerdotes, no necesita religiosos que puedan declarar lo que usted es aceptado ante Dios. Usted viene a Cristo y usted es aceptado delante de Dios. Este leproso que regresó a los pies de Cristo, no solamente recibió sanidad, también recibió salvación espiritual. También recibió la vida eterna por decidir seguir a Cristo. No hay mejor lugar que a los pies de Cristo. No hay mejor lugar donde encontrar perdón, aceptación, amor, que a los pies de Jesucristo. Miren, entonces podemos decir que así como esta enfermedad física de la lepra tan terrible e incurable, también el pecado es comparado así con la lepra, una enfermedad espiritual terrible. En el libro de Romanos, vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró en la humanidad por un hombre, está hablando de Adán. Y ese pecado trajo la muerte, la cual pasó a toda la humanidad. Si Adán hubiese sido leproso, toda la humanidad estaría contagiada de lepra. Si Adán hubiese sido sidoso con SIDA, toda la humanidad estaría contagiada de SIDA, de nuestra genética. Pero Adán fue contagiado con la enfermedad terrible del pecado, y por eso tenemos una naturaleza caída, con una genética caída de pecado. Ese pecado que es más terrible que la lepra, porque nos hace impuros ante Dios. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La lepra del pecado nos hace inmundos, nos hace impuros y nos separa de Dios, nos aleja de Dios. No tenemos acceso directo a Dios por causa de la lepra del pecado. Por eso es que así como el leproso, nosotros estamos totalmente manchados de esa lepra en nuestra naturaleza caída. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay un solo hombre que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores. Todos estamos con la lepra del pecado, esa enfermedad espiritual, tal vez invisible exteriormente, pero está adentro. Como Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados que por fuera se ven muy blancos, pero por dentro están llenos de podredumbre. El leproso tenía que andar descubierta su cabeza. Los fariseos tenían cubierta la cabeza con la religión y por eso no se podía ver su lepra. Eran como vasos lavados por fuera, pero por dentro estaban sucios, asquerosos por el pecado. El pecado que está en toda la humanidad. Ese pecado es una enfermedad incurable en términos humanos. En nuestros méritos propios o por lo que nosotros podamos hacer, es imposible. Hay un texto en el libro de Jeremías, en el capítulo 2 del profeta Jeremías, que es muy interesante lo que dice aquí en cuanto al pecado. Jeremías, capítulo 2,
en el versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Usted sabe lo que es, sobre todo las amas de casa, lo que es ponerle lejía a la ropa. Si le cae una gotita en una ropa de color, la mancha ahí, la decoloración se ve y se daña la prenda. La lejía tiene esa capacidad de sacar las manchas profundas, de darle otra coloración a la tela, dejarla blanca. Por eso se usa más para ropa de blanca, que no es de color. Pero aquí dice que aunque usted use lejía, aunque use desengrasante, aunque use jabón abundancia, la mancha del pecado permanece ahí. Usted no puede lavar sus pecados por usted mismo, con ninguna fórmula o método humano, por sus buenas obras, por las cosas que usted haga, no borrarán sus pecados. Solamente Dios puede limpiar la lepra del pecado. ¿Y cómo lo hace? Primeramente tuvo que morir un cordero. Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él murió como aquel cordero que ofrecían los leprosos para ser purificados, para ser reconciliados con Dios y declarados puros. Tenían que matar a ese cordero. Jesús fue ese cordero que con su sangre nos dio esa limpieza. Por eso dice en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mire, fue la sangre de Cristo, la única que tiene la facultad de lavar, de borrar nuestros pecados. Solo la sangre de Jesús. Por eso usted necesita venir a Jesucristo. También usted necesita una limpieza exterior. Y ahí está el bautismo. Cuando el cristiano entrega su vida a Jesucristo y luego quiere confirmar su fe y declarar públicamente que ahora es un seguidor de Jesucristo, entonces, ¿qué hace? Viene y se bautiza en obediencia a ese mandato de Jesús. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo, ese ritual de purificación que usaban los profetas, representa nuestra muerte al pecado. Ese leproso es sepultado en las aguas del bautismo y luego se levanta una nueva criatura. Cuando usted se bautiza, usted está sepultando a ese leproso, lo está metiendo en las aguas de la purificación. Cuando usted se levanta una nueva criatura. Ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. La muerte de Cristo fue nuestra muerte, pero su resurrección fue nuestra resurrección a una nueva vida. Entonces usted tiene que venir al Cordero que es Jesucristo para que su sangre limpie su lepra, limpie su pecado. Y tiene que obedecer en el bautismo, ir a bautizarse para que usted pueda recibir esa completa purificación, esa identificación con Cristo. Usted es purificado con la sangre de Cristo, pero el bautismo es esa señal de obediencia, de que usted se purifica para vivir una vida nueva y que lo hace públicamente. Nadie se bautiza en oculto, a menos que sea en un país donde persiguen a los creyentes. Luego usted tiene que ser ungido también con aceite. Segunda de Corintios en el capítulo 1 y versículo 1 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios es quien confirma quién realmente es un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Es Dios quien nos unge. El sacerdote
ungía al leproso y entonces él con el aceite ungido ya podía entrar al campamento, podía entrar al tabernáculo, podía entrar al santuario, al templo, tenía acceso a Dios. Asimismo, Dios nos unge y nos sella con el Espíritu Santo para que nosotros tengamos acceso a Dios, para que nosotros podamos entrar ya al lugar santo. Por eso dice que en Cristo tenemos entrada, libre entrada al lugar santísimo. Por eso en Efesios 1:13 dice que nosotros al creer en Jesucristo, al escuchar el Evangelio y creer en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiero terminar con un texto en el libro de Isaías, capítulo 1. La invitación que hace Dios a todos los leprosos. Recuerde que todo hijo de Adán es un leproso por el pecado. A menos que usted descienda del mono, como dicen algunos por ahí. Yo creo que desciendo de Adán, quien fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 16. Límpiense, lávense, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. O sea, arrepiéntanse del pecado. Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio. Restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Sabe? Cuando un leproso se acercaba al templo, podía morir alanceado con una espada, los guardias del templo. Cuando un leproso se acercaba a una aldea, la gente podía apedrearlo. Esa era la ley. Moría apedreado. Cuando usted rechaza la invitación del Señor, hay juicio sobre usted. Pero cuando usted viene a Cristo Jesús para ser lavado con su sangre, usted es aceptado en los brazos de Dios. Usted es aceptado como un hijo de Dios. Así como el hijo pródigo cuando llegó a casa del padre, fue cambiado sus vestidos, le dieron un anillo, le dieron una restauración total. Usted puede encontrar esa restauración, esa sanidad total en la sangre de Jesucristo. No sea más un leproso. No ande más con las llagas del pecado en su alma. Venga a Jesucristo. En Él hay perdón, en Él hay salvación, en Él hay aceptación. Las religiones podrán discriminarlo, rechazarlo, marginarlo. Cristo lo espera con los brazos abiertos. Venga a Jesucristo. Dios le bendiga. Nos vemos en nuestra próxima edición. Bendiciones.